Hola, buen día. Soy Carlos Toledo Núñez, alumno de la licenciatura en Médico Cirujano de la UG. Actualmente curso el séptimo semestre, que corresponde al módulo de Medicina Interna. Vamos a revisar el tema de transfusiones. La terapia transfusional se orienta a proporcionar los elementos sanguíneos, celulares o plasmáticos, o ambos, que el paciente requiere. Conviene entonces comenzar recordando los componentes de la sangre y sus funciones generales. Los glóbulos rojos o eritrocitos, su función principal es transportar oxígeno a los tejidos del cuerpo y eliminar de ellos dióxido de carbono. Los glóbulos blancos o leucocitos, su función principal, y hablando un poco en términos generales, es combatir las infecciones. Las plaquetas se encargan de la coagulación. Respecto al plasma, corresponde a la porción acelular de la sangre. En él se encuentran suspendidas las células sanguíneas. Está compuesto en su mayoría por agua y una gran cantidad de proteínas, iones y nutrientes. Como ya mencioné, una de las funciones de la sangre es entregar oxígeno a los tejidos. La mayor parte del oxígeno está unido a la hemoglobina en los glóbulos rojos. Así, un estado anémico, que se refiere a la reducción en una o más de las principales mediciones de glóbulos rojos, tiene el potencial de reducir el suministro de oxígeno y la utilización de este en los órganos terminales. Entonces, anemia es igual a una menor cantidad de glóbulos rojos y con ello menor capacidad de transportar oxígeno hacia los tejidos. Ahora, es importante mencionar que la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre no refleja directamente el suministro de oxígeno a los tejidos, ni la capacidad con la que los tejidos extraen el oxígeno de los glóbulos rojos. Les explico. Aquí tenemos la fórmula para calcular el suministro de oxígeno. Entonces, suministro de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por la cantidad de oxígeno arterial. Si recordamos, el gasto cardíaco es el volumen de sangre que expulsa el corazón por minuto, y se obtiene al multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Resulta lógico que al incrementar cualquiera de estos parámetros, ya sea la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico, aumentará el gasto cardíaco y con ello el suministro de oxígeno. Por lo tanto, si el volumen intravascular se mantiene y el estado cardiovascular está íntegro, el suministro de oxígeno será adecuado gracias a estos mecanismos compensatorios. Además, en reposo hay una gran reserva en la entrega de oxígeno, ya que la tasa de entrega excede el consumo en un factor de 4. Se entrega mucho más oxígeno del que en realidad se requiere. Estas consideraciones representan la respuesta clínica óptima en adultos sanos. En pacientes críticos, el suministro de oxígeno puede volverse más dependiente del contenido de oxígeno arterial. En pacientes con comorbilidades subyacentes, particularmente en aquellos con enfermedad cardiovascular, existe la preocupación de que los mecanismos compensatorios puedan verse afectados y no logren compensar un nivel bajo de hemoglobina. Pasando ahora sí a la transfusión. Vamos a iniciar con los glóbulos rojos. ¿Para qué se utiliza? Se considera en el tratamiento de la anemia o para el reemplazo de pérdidas después del sangrado agudo. En ambas condiciones, bajo especificaciones precisas que veremos más adelante. Debe considerarse como un tratamiento a corto plazo con un perfil mixto de riesgo-beneficio. Importantísimo, y es por lo mismo que lo puse en un color distinto. No sustituye el tratamiento específico dirigido a la causa subyacente de la anemia, que debe determinarse y abordarse para el paciente individual. Que les quede bien claro, siempre hay que buscar la causa de la anemia y tratarla. Ahora la pregunta es, ¿cuándo transfundir? Todos tenemos la idea de que existe un valor establecido de hemoglobina en el que la transfusión está justificada. No es tan fácil. La decisión de transfundir a un paciente se toma considerando muchos factores, en lugar de basar la decisión únicamente en la presencia o ausencia de síntomas o en un nivel específico de hemoglobina. Esta decisión debe incluir el estado clínico, comorbilidades y deseos individuales del paciente. El juicio clínico es crítico en la decisión de transfundir. Así, un paciente estable puede no requerir transfusión incluso cuando el nivel de hemoglobina es de 7 a 8 gramos sobre decilitro. Una estrategia restrictiva de transfusión a una concentración de hemoglobina de 7 a 8 gramos sobre decilitro debe guiar las decisiones de transfusión en la mayoría de los pacientes. El uso de este umbral es seguro en la mayoría de los pacientes
y reducirá la transfusión innecesaria. La estrategia de transfusión restrictiva también implica la transfusión de una unidad de glóbulos rojos a la vez, en lugar de solicitar varias. La evaluación de los niveles de hemoglobina posterior a la transfusión puede realizarse tan pronto como 15 minutos después de la transfusión. Existen algunas excepciones y poblaciones específicas que requerirán consideraciones especiales. En esta diapositiva nos vamos a entretener un poco para revisar algunas consideraciones especiales según el tipo de paciente. En pacientes sintomáticos está indicada la transfusión ante niveles de hemoglobina menor a 10 gramos sobre decilitros, independientemente del nivel de hemoglobina, siempre que los síntomas sean graves y estén relacionados con la anemia. Estos síntomas pueden incluir síntomas de isquemia miocárdica, hipotensión ortostática o taquicardia que no responden al reemplazo de líquidos, o disnea marcada en reposo. En pacientes con enfermedad coronaria preexistente, hemodinámicamente estables, un umbral de 8 gramos sobre decilitros sigue siendo seguro. El umbral de transfusión óptimo en pacientes con síndrome coronario agudo aún no es claro, pero se acepta transfundir cuando la hemoglobina es menor a 8 gramos sobre decilitro y considerar la transfusión ante valores de hemoglobina entre 8 y 10. Los pacientes en la unidad de cuidados intensivos, incluidos aquellos con shock séptico, hemodinámicamente estables, se recomienda la transfusión para mantener un valor de hemoglobina por arriba de 7. En pacientes con enfermedad cardiovascular subyacente, sometidos a cirugía ortopédica o cirugía cardíaca, así como pacientes ambulatorios, se recomienda la transfusión de sangre para mantener la hemoglobina por arriba de 7 a 8 gramos sobre decilitro. Los pacientes sometidos a terapia contra el cáncer con intención curativa deben ser transfundidos de manera similar a otros pacientes médicos, con transfusión para los síntomas. El uso de transfusiones en pacientes oncológicos siempre debe individualizarse. Algunas otras consideraciones incluyen: en pacientes con hemorragia masiva o que son hemodinámicamente inestables, la transfusión debe guiarse por parámetros hemodinámicos como el pulso y la presión arterial, por el ritmo de la hemorragia y la capacidad para detenerla. En pacientes con sangrado, pero que son hemodinámicamente estables, sin mayor riesgo de complicaciones y con acceso a intervención quirúrgica rápida, una estrategia de transfusión restrictiva es segura y se asocia con mejores resultados. El tratamiento de la anemia en la enfermedad renal crónica es complejo y no considera únicamente los valores de hemoglobina. Una transfusión no es un procedimiento inocuo. Existe la posibilidad de complicaciones. Algunos agentes infecciosos pueden transmitirse si están presentes en la sangre del donante y escapan a la detección de las pruebas realizadas. Las reacciones alérgicas e inmunitarias generalmente son más comunes en pacientes con transfusiones múltiples, pero pueden ocurrir en cualquier paciente. Durante el almacenamiento, los glóbulos rojos liberan potasio. Esto ocasiona a veces hipercalemia y es una preocupación principalmente en la transfusión masiva, en pacientes con una función renal alterada, en bebés y recién nacidos. La sobrecarga de hierro es una preocupación sobre todo después de una gran cantidad de transfusiones por anemia crónica. Ahora veamos brevemente algunos aspectos relacionados con el almacenamiento, procesamiento e infusión de los paquetes. La sangre se obtiene de donantes voluntarios que han pasado varias pruebas y cumplido ciertos requisitos estandarizados para asegurar la mayor calidad posible de la sangre. La mayoría de las unidades de glóbulos rojos se fabrican mediante la separación de unidades de sangre completa por centrifugación. Se almacenan en bolsas de cloruro de polivinilo para permitir su separación en un ambiente cerrado y estéril. Estas bolsas contienen un plastificante que ayuda a preservar la integridad de la membrana de los eritrocitos. Se adicionan también con soluciones conservantes anticoagulantes que mejoran la vida útil de las células. Las unidades deben almacenarse en refrigeración a temperaturas controladas entre 1 y 6 grados centígrados y no deben permanecer fuera de estos rangos de temperatura por más de 60 minutos. Una unidad de glóbulos rojos almacenada en las condiciones adecuadas dura hasta 42 días viable, aunque lo mejor será utilizarla lo antes posible.
Durante su almacenamiento, los glóbulos rojos sufren una serie de cambios bioquímicos y estructurales que se conocen en conjunto como lesión de almacenamiento de glóbulos rojos. Estos cambios incluyen el agotamiento del ATP, pérdida de la capacidad de deformabilidad, disminución del óxido nítrico, pérdida de potasio y en su mayor parte no afectan negativamente los resultados de la transfusión. Siempre, antes de transfundir, es importante contar con el consentimiento informado para la transfusión de glóbulos rojos firmado por el receptor, para asegurar que conoce el procedimiento, los riesgos y beneficios que éste implica. Importante también establecer un acceso venoso adecuado y revisar el paquete en busca de cualquier anomalía. Todos los paquetes, sin excepción, deben transfundirse a través de un filtro estándar de 170 a 260 micras, diseñado para eliminar coágulos y agregados. Las unidades se deben de infundir a una velocidad de 1 a 2 mililitros por minuto. Esto es en el adulto. Entonces, 1 a 2 mililitros durante los primeros 15 minutos y luego tan rápido como se tolere. La infusión completa no debe exceder las 4 horas. Hablemos ahora un poco sobre las consideraciones para la transfusión de plaquetas. La hemostasia es la parte del sistema de coagulación encargada de formar un coágulo para sellar los defectos vasculares y la pérdida hemática subsecuente, y depende de un número adecuado de plaquetas funcionando. Las plaquetas se pueden recolectar de dos maneras: aislando y agrupando plaquetas de unidades de sangre completas o mediante aféresis. Una unidad de plaquetas de aféresis típica proporciona el equivalente de 6 o más unidades de plaquetas de sangre completa. Una ventaja que ofrece la donación por aféresis es que el receptor se expone a un solo donante en lugar de a múltiples donantes, pues para aumentar el recuento de plaquetas en un receptor adulto son necesarias de 4 a 6 unidades de plaquetas, y cada una proviene de un donador distinto. Las plaquetas se almacenan rutinariamente a temperatura ambiente y su vida útil es generalmente de solo 5 días. Almacenarlas por un tiempo mayor supone un riesgo aumentado de crecimiento bacteriano. Las plaquetas se pueden transfundir con dos objetivos principales: terapéutico o profiláctico. La transfusión terapéutica de plaquetas está indicada ya sea para tratamiento del sangrado activo o en preparación para un procedimiento invasivo que podría causar sangrado en pacientes susceptibles. En pacientes con trombocitopenia y sangrado activo, deben transfundirse plaquetas para mantener un recuento por encima de 50.000 por microlitro. Si el sangrado se encuentra en el sistema nervioso central o es intraocular, deben mantenerse valores por arriba de 100.000 por microlitro. Existen factores que contribuyen al sangrado como fiebre, infección, coagulopatía o algún defecto de la función plaquetaria, ya sea heredado o adquirido, y deben considerarse siempre. En preparación para un procedimiento invasivo, se transfunden si hay trombocitopenia grave, no hay tiempo para utilizar otra terapia o si el riesgo de sangrado es alto. Es importante considerar también el tipo de procedimiento invasivo, pues cada uno tiene sus indicaciones precisas. La transfusión profiláctica se usa para prevenir el sangrado espontáneo en pacientes con alto riesgo de sangrado. El umbral para la transfusión profiláctica varía según el paciente y el escenario clínico. En general, se recomienda utilizar transfusiones profilácticas en la mayoría de los pacientes afebriles con recuento de plaquetas por debajo de 10.000 por microlitro. En pacientes febriles o con sepsis, hay que considerar umbrales más altos, entre 20.000 y 30.000 por microlitro. Es muy importante destacar que el sangrado petequial y las equimosis no se consideran predictores por sí solos de sangrado grave. En cuanto a la dosis, se acepta que se requiere una unidad por cada 10 kilogramos de peso corporal. Esto aumentará el recuento en aproximadamente 30.000 por microlitro a los 10 minutos. Esto es solo para transfusión profiláctica. En transfusión terapéutica pueden requerirse dosis más altas o con mayor frecuencia. La transfusión de plaquetas conlleva varios riesgos, entre los que se encuentran infección, lesión pulmonar aguda,
aloinmunización, reacciones alérgicas y anafilácticas, reacciones de transfusión febril no hemolítica, enfermedad de injerto contra huésped asociada a la transfusión y púrpura posttransfusión. Por eso es importante reducir al máximo el riesgo que supone una transfusión innecesaria. Como conclusión, quise agregar esta tabla en la que describo algunas consideraciones e indicaciones para la transfusión de cada componente sanguíneo específico. Resumiendo, un concentrado eritrocitario se utiliza para incrementar la capacidad de transporte de oxígeno en pacientes que, según el juicio clínico, comorbilidades y el deseo personal esté justificado. Nunca hay que tomar un valor de hemoglobina por sí solo para guiar la decisión de transfundir a un paciente. Por cada paquete globular que se transfunde, se aumenta aproximadamente 300 mililitros de volumen, 1 gramo sobre decilitro de hemoglobina y de 3 a 4% el hematócrito. Respecto a las plaquetas, se obtienen ya sea de unidades completas de sangre o mediante recolección por aféresis. Se almacenan a temperatura ambiente y tienen una vida útil solo de 5 días. La transfusión de plaquetas tiene indicaciones terapéuticas y profilácticas específicas y, otra vez, siempre hay que individualizar la evaluación y toma de decisiones para cada paciente en particular. Respecto al plasma, si este es separado y se congela a menos 30 grados centígrados en las 6 horas siguientes a que se obtuvo la sangre, el plasma conserva la actividad de todos los factores de coagulación. Entonces, la transfusión de plasma está indicada en el tratamiento del sangrado secundario a la deficiencia de cualquiera de los factores de coagulación. Esto solo si no se dispone de concentrados específicos del factor deficiente. También se indica en la deficiencia de múltiples factores como en la insuficiencia hepática, el síndrome de desfibrinación o coagulación intravascular diseminada, en sangrados por deficiencia de vitamina K no detectada, toxicidad por cumarínicos, etc. Una vez que se descongela, debe transfundirse de inmediato o perderá su viabilidad. Para todos los casos, es necesario equilibrar el beneficio esperado del tratamiento con el deseo de evitar transfusiones innecesarias, con sus costos asociados y posibles daños. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias.